Pero leímos lo que sería el saludo de Pablo a la iglesia, un poco el recuento de Pablo de la experiencia de la iglesia, y uno de los primeros problemas que Pablo va a enfrentar en esta carta que tiene esta iglesia. Nosotros sabemos por el libro de Hechos que Pablo fundó la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. Pablo pasa a la región de Macedonia, visita la ciudad de Filipos, después pasa por Tesalónica, después pasa por Berea y llega a Corinto. En Corinto el Señor le dice, a diferencia de todas las otras ciudades donde él ha pasado en su primer y segundo viaje, el Señor le dice, Pablo, quédate en Corinto, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no temas. Entonces Pablo se dedica año y medio a predicar la palabra en la ciudad de Corinto y surge la iglesia de Corinto. Pablo después decide bajar a Jerusalén, vuelve a Antioquía. En su tercer viaje Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Estando en la ciudad de Éfeso, Pablo se entera que la iglesia de Corinto está teniendo algunos problemas. Entonces Pablo apreciaba mucho esta iglesia porque era una iglesia con la que él había estado año y medio. Una iglesia que él amaba profundamente, una iglesia que surgió de su ministerio. Entonces, pero Pablo se entera que hay unos problemas en la iglesia. Entonces Pablo escribe una primera carta. Esa primera carta se perdió. ¿Sí? Esta que nosotros leemos como segunda a los Corintios, en realidad, como primera a los Corintios, en realidad es una segunda carta. En esta segunda carta Pablo comienza a tratar asuntos que él ya había hablado pero que no se solucionaron. Y también trata otros asuntos que se entera que está pasando en la iglesia. Por eso esta carta es tan buena, hermanos, porque esta carta es una carta donde Pablo, con toda la sabiduría de Dios, va a entrar a tratar problemas que no solo surgieron en Corintio, sino que son problemas que generalmente tienen las iglesias, especialmente cuando hay un ambiente tal vez de inmadurez, cuando hay un ambiente de carnalidad. Estos problemas que habían en Corintio surgen. Y decía Augusto Nicodemos que la iglesia cristiana en nuestros días es por excelencia corintiana. O sea, casi todos los problemas que encontramos en esta carta se encuentran en la iglesia en nuestros días. Capítulo 1, 2 y 3, problemas de divisiones. Capítulo 5, problemas de moralidad, pecados sexuales. Capítulo 6, problemas y pleitos entre los hermanos. Capítulo 8, 9, 10, problemas en asuntos de conciencia. Capítulo 11, problemas en cuanto a la cena del Señor. Capítulo 12, problemas en cuanto a los dones. Capítulo 15, problemas en cuanto a doctrina. O sea, había muchos problemas en la iglesia de Corintio. Ahora, es muy bueno que Dios haya permitido que Pablo escribiera esta carta porque nos va a mostrar cómo el Espíritu Santo nos enseña a tratar ciertas dificultades que vivimos como iglesia. Entonces, aunque nosotros tal vez no tengamos las mismas dificultades que los corintios, sí hay una gran sabiduría de cómo Dios nos muestra por Pablo que se deben enfrentar ciertos asuntos. Entonces, como el mismo hermano Gerson nos compartía ese día, es una carta muy necesaria para nuestros días. Una carta que nos va a mostrar mucho cómo Dios pone en orden en una iglesia, cómo Dios trata los problemas en una iglesia, cómo Dios trata los pecados en una iglesia, cómo Dios trata los problemas familiares en una iglesia, cómo Dios trata el desorden en el culto a Dios, cómo Dios trata la mala doctrina. Entonces son muchas cosas para considerar. Leímos una primera parte del capítulo 1, vamos a volverla a leer para ir meditando un poco, ir introduciéndonos en el que sería el primer problema que tiene la iglesia de Corintio, que serían las divisiones entre los hermanos. Entonces vamos a volverlo a leer, ¿listo mis hermanos? Entonces dice ahí en el verso 1, como todas las cartas de Pablo comienzan con un saludo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces Pablo primero da sus credenciales. Pablo fue enviado por Dios como apóstol. Eso fue algo que Dios hizo. Es más, si algo que es cierto es que cuando comienza Pablo el segundo viaje misionero, Pablo quiere ir hacia Asia. Los que están estudiando con nosotros la clase de epístolas paulinas recuerdan eso. Pablo quiere ir hacia Asia y el Espíritu se lo prohíbe. Y Pablo quiere predicar en tal lado y el Espíritu Santo no se lo permite. Y en medio de esa Pablo no sabe qué hacer. El Señor le dice, por visión, se le aparece un varón de Macedonia y le ruega que pase por allá y que les ayude. Entonces cuando Pablo llega a Corintio fue por voluntad de Dios. El ministerio de Pablo no era un ministerio que él ejercía por voluntad propia. A veces nosotros podemos ir y hacer, pero Pablo nos muestra inicialmente que él fue enviado por Dios. Y esta iglesia era testigo de eso, porque esta iglesia era fruto de ese trabajo. Ahora Pablo escribe con un hermano que se llama Sóstenes.
Esa es la presentación. ¿Quién escribe? Ahora, ¿a quiénes escribe? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Esa era la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia. A los santificados en Cristo Jesús. Esa es la iglesia, aquellos que han sido santificados por la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay dos cosas en el saludo. La iglesia que ha sido santificada es llamada a ser santa. Ahora eso va a ser bien interesante porque estos problemas, uno de los problemas que van a tener los corintios es que hay mucho pecado. Por eso Pablo va a escribir, para tratar ciertos pecados que hay en la iglesia. Porque aunque somos salvos por gracia, el propósito de Dios es que seamos santos, también por gracia. Y también hay otro asunto que está bien introducido ahí en ese saludo. Dice, la iglesia de Dios que está en Corintio, llamada a ser santa con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Aquí Pablo amplía el saludo a todos los que en cualquier lugar. Eso nos incluye a nosotros, ¿cierto, hermanos? O sea, fue escrito primeramente para ellos, pero eso nos incluye a nosotros porque nosotros también somos de esos santos que hemos invocado el nombre del Señor en muchos lugares. Y como acostumbra decir Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de saludar, desea la gracia y la paz de Dios en Cristo Jesús para esta iglesia. Ahora, lo primero que vamos a ver del versículo 4 al 7 es el pasado de la iglesia de Corintio. Su comienzo. Dice ahí Pablo que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corintio, por la gracia de Dios, Dios permitió que esta iglesia fuera llena de la palabra de Dios, llena de conocimiento. A diferencia de otras iglesias que fundó Pablo, donde prácticamente duró un mes o 3 semanas, porque tenía que salir por la persecución, Pablo puede dedicarse en la ciudad de Corintio a enseñar la iglesia con toda palabra y toda ciencia. Después de Pablo salir de Corintio, llegó Apolos. Después de pasar Apolos por Corintio, pasó Pedro. O sea que fue una iglesia que Dios en su buena voluntad le permitió tener mucha buena palabra, buena doctrina, buena enseñanza. O sea, Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque particularmente ustedes fueron una iglesia que recibió mucho, recibió conocimiento, recibió ciencia. Y dice en el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado de tal manera que nada os falta en ningún don. Además de recibir mucha palabra, mucho conocimiento, fue una iglesia que tuvo todos los dones. O sea, todos los dones que vamos a leer en el capítulo 12, si el Señor lo permite, esta iglesia los tenía. Dones de servicio, dones de palabra, dones de ciencia, dones de milagros, dones de lengua, dones de profecía. Todos los dones fueron otorgados para esta iglesia. Una iglesia con mucho conocimiento de la palabra y además con muchos dones espirituales. Tremendo, ¿no, hermanos? Yo hubiera querido estar en una iglesia así como Corintio. Imagínense, venía el apóstol Pablo, después de conferencia con Apolos, campamento con Pedro, visita de todos los hombres de Dios que uno lee en la palabra. Fue una iglesia muy privilegiada, una iglesia que tuvo muchas bendiciones de parte del Señor. Ahora, lo que vamos a ver en toda la carta es que los privilegios muchas veces no concuerdan con la responsabilidad de la iglesia. A veces nosotros podemos decir que hay iglesias que de pronto no dan fruto porque no han recibido buena enseñanza. O porque no tienen un ministerio como el del apóstol Pedro, Pablo, Apolos visitando o trabajando entre ellos. O porque no hay tal vez dones. Pero esta iglesia tenía todo eso, hermanos. Pero esta iglesia, como Pablo nos va a decir más adelante, era una iglesia espiritualmente inmadura, carnal, infantil, problemática. Y eso es tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros podemos jactarnos del conocimiento que tenemos, jactarnos de la palabra que tenemos, jactarnos de los dones que tenemos y ser muy carnales, ser muy inmaduros, ser muy problemáticos. Tener pecados morales, tener pecados familiares, tener divisiones entre nosotros.
Y esa es la situación de Corintio. Una iglesia que en un comienzo, si usted lee el libro de Hechos, hermano, Dios hizo un avivamiento en esa ciudad. Pero también ahora usted leyendo las cartas, usted se va a dar cuenta que cuando Pablo va a hablar lo bueno de esta iglesia, tiene que remontarse al pasado, porque el presente de ella no es bueno. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces conocer palabra, tener dones, tener talentos, no es sinónimo de estar agradando al Señor. No es sinónimo de ser personas maduras. No es sinónimo de ser personas espirituales. Son gracias que vienen apenas nos convertimos. Pero Dios quiere no solo que tengamos esto, sino que maduremos, como lo vamos a ver. Entonces dice Pablo ahí, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo nos va a hablar un poco de su confianza en cuanto a esto, el cual, en cuanto a la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí Pablo cierra esta idea con la confianza en Dios. Pablo dice, yo sé que el Señor los confirmará hasta el día del fin, para que seáis irreprensibles, porque Dios es fiel. O sea, Pablo, yo no sé qué estaba pensando Pablo en ese momento que Pablo estaba escribiendo, porque cuando uno va, por ejemplo, hay un problema en la iglesia, y uno va a tratar el problema en la iglesia. Y generalmente cuando uno va a tratar los problemas en la iglesia, uno tiende a afligirse por la situación de la iglesia. Tiende a veces hasta a disgustarse, ¿sí? O tiende a veces hasta a frustrarse. Y Pablo va a escribir unas cosas muy serias, hermano. Vamos a leer unos capítulos muy fuertes, si el Señor lo permite. Pero Pablo, antes de tratar todo eso, Pablo recuerda que Dios es fiel, que Dios es poderoso para guardar a la iglesia irreprensible. Y eso es algo muy saludable, hermanos. En estos días que estábamos en una reunión así tratando un asunto bien difícil, antes de entrar a la reunión me venía este pensamiento: Dios es fiel, Dios está con nosotros. A pesar de las circunstancias, debemos mirar las circunstancias con esperanza, con confianza, sabiendo que Dios es poderoso para cambiar las situaciones. Pablo no solo va a denunciar algo, Pablo va a enseñar algo con el fin de que Dios pueda intervenir. Y Pablo tiene confianza que el que en últimas edifica la iglesia es Cristo. Y eso es muy bueno, ¿no, hermanos? Porque hay un espíritu de Pablo, claro, muy pastoral en el sentido de tratar los problemas, pero también es un hombre de fe y de confianza. Y él sabe que la edificación de la iglesia es un trabajo de Dios. Y él puede confiar que algún día, antes de la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor habrá terminado su obra con su pueblo. Eso nos da confianza, ¿no? No nos vamos a desesperar con las cosas que Pablo va a decir, sino vamos a ver cómo Dios usa a Pablo para corregir cosas que deben ser corregidas. Entonces, después de ese saludo, ahí viene el ruego de Pablo. Dice en el verso 10, donde se va a introducir el primer problema que Pablo va a tratar en los primeros capítulos. Dice ahí en el 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es el primer problema que Pablo va a tratar en los primeros capítulos de su carta, las divisiones entre los hermanos. La ciudad de Corintio era una ciudad que se caracterizaba, hermanos, porque había muchas escuelas de filosofía. Era famosa por eso. Entonces cada filósofo tenía un grupo de seguidores y había una rivalidad común entre las escuelas de filosofía. Entonces yo soy de fulano, yo soy de frutano. Y eso era algo que para el griego era algo en los que ellos se enorgullecían. Yo pertenezco a tal escuela, yo pertenezco a tal filósofo. Ahora ese ambiente de la ciudad, que también podríamos decir que es un ambiente de la carne, había llegado a la iglesia. Habían hermanos que decían, yo me convertí por Pablo,
Otros decían, no, yo fui convertido porque Apolos un día vino y Apolos tiene una predicación poderosa y yo me convertí con Apolos. Entonces otros decían, no, yo me convertí por el ministerio del apóstol Pedro y a Pedro fue el que el Señor le entregó las llaves del reino. Entonces, como ese espíritu de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, comenzó a existir en la iglesia. Y eso comenzó a generar un ambiente de cisma en la iglesia, de división en la iglesia. A tal punto que aquí Pablo nos dice que una familia, la familia de Cloé, se comunica con Pablo. Pablo, imagínate que los hermanos ahí en Corintio están teniendo una cantidad de divisiones. Unos dicen que son de Pablo, que tú eres mejor predicador que Apolos. Otros dicen que no, que Apolos es un hombre de Dios. Otros dicen que no, que prefieren ser de uno de los apóstoles del Cordero, de Pedro. Otros que están dividiéndose, Pablo, ya no se quieren reunir juntos, ya no quieren caminar juntos. El ambiente de la iglesia se volvió un ambiente de mucho conflicto, de mucha tensión, de mucha discusión, de mucha rivalidad. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cómo ese tipo de cosas pueden introducirse en la iglesia? Ahora, en este contexto, inicialmente tiene que ver con algo ministerial, así muy parecido como sucedía en las escuelas filosóficas de Corintio. Pero las divisiones son algo de la carne, hermanos. O sea, las divisiones son un fruto de la carne, como Pablo lo va a decir en Gálatas y en Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos podemos dividir porque decimos, no, nosotros somos una iglesia fundada por el ministerio del hermano tal. Y otros dicen, no, a mí me predicó tal. O sea, nosotros nos podemos dividir por eso. Pero también nos podemos dividir por cualquier cosa. Porque la división es un asunto de la carne. Yo he conocido iglesias, no, hermanos, que la cena tiene que ser con una copa y no con copitas. Entonces el grupo de las copitas y el grupo de una copa. ¿Sí? No, hermanos, es que la reunión del Señor tiene que ser el domingo en la mañana y otros dicen que el domingo en la noche. Entonces se dividen porque unos piensan que es en la mañana y otros por la noche. No, hermano, es que a mí me gusta que la alabanza sea más y a mí me gusta que menos. O sea, la carne, hermanos, da para todo tipo de división. Puede ser que en nuestro ambiente local este no sea el problema, aunque sí muchas veces hemos enfrentado este tipo de problemas de divisiones. Pero aquí el espíritu que Pablo va a tratar es el espíritu de división. ¿Por qué, hermanos? Porque una iglesia dividida no prospera. Ni el reino del diablo está dividido, hermanos. Si nosotros queremos que las cosas tengan la bendición, la gracia de Dios, tiene que haber unidad. Y Pablo lo dice ahí. Os ruego pues, hermanos. Y mire ese ruego, hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se los voy a pedir y no se los voy a pedir en el nombre de Pablo, mis hermanos. Ni en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Apolos. Esto que les voy a pedir, se lo pido encarecidamente delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo nos va a pedir en el nombre del Señor Jesús? Que claro que era para esa iglesia, pero también siempre va a ser para nosotros. Dice Pablo, que habléis todos una misma cosa. O sea, la iglesia debe tener unidad de mente, unidad de parecer, unidad de enseñanza, hasta unidad de opinión, hermanos. Y saben que para que haya unidad de mente, de doctrina, de pensamiento, de práctica y de opinión, nosotros debemos invertir en la comunión, hermanos. La unidad no es algo que se genera espontáneamente en nosotros. ¿Cómo así, hermano Pablo? Bueno, si yo quiero pensar lo mismo que piensan mis hermanos con los que yo estoy sirviendo en la iglesia, yo debo sentarme con mis hermanos en un ambiente de amor, de respeto, de sinceridad y hablar las cosas que yo estoy pensando en cuanto a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿Hacia dónde queremos que la iglesia camine? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a tratar los asuntos? Porque si no hay compañerismo, si no hay comunión, si no hay amor, si no hay paciencia, ¿qué va a haber? División, contienda, murmuración. Eso puede suceder en los hermanos que presiden, eso puede suceder en las hermanas que sirven. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y le dice,
ruego a Evodia y a Síntique que no haya división y que sean de un mismo parecer. O sea, habían dos hermanas en la iglesia que una decía, a mí me gusta que las cosas sean así, y la otra decía, no, a mí me gusta que sean así. Entonces, el problema de ellos era tan serio que Pablo lo trata públicamente de ellas. Entonces, hermanos, puede ser un asunto de doctrina, de liderazgo, de servicio, de familia, de trabajo, pero nosotros debemos buscar la unidad, pensar lo mismo, amar lo mismo, buscar lo mismo. Y para que haya unidad, compañerismo, paz, edificación, debemos ser sabios, debemos madurar. Porque muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, el problema que está muchas veces detrás de muchos pecados es el orgullo. El orgullo que no nos permite escuchar al otro, el orgullo que no nos permite ser paciente con el otro, el orgullo que no nos permite tratar ciertas cosas porque nos sentimos heridos, nos sentimos avergonzados. Bueno, puede ser que la división de una iglesia comience con asuntos muy personales. Es que uno tiene, yo podría darles tantos ejemplos, hermano. No, es que yo estoy trabajando con el hermano tal y pasó esto, entonces yo comienzo a guardar cosas contra el hermano tal. Entonces ya voy a la reunión, estoy en la reunión, pero no lo saludo. En mi corazón lo menosprecio, me distancio de él, de su familia. Dejo que eso crezca, eso se vuelve amargura. Y ya el ambiente de la iglesia se vuelve así como muy sectorizado, muy prevenido, de mucha murmuración. ¿Cuántas cosas pueden generar eso, cierto, hermanos? Por eso les digo, claro, históricamente el problema de ellos eran los ministerios. Ellos estaban enfocando en el ministerio de unos hermanos y estaban dividiéndose por eso. Pero las divisiones pueden surgir de muchas maneras. Por eso el ruego de busquemos hablar una misma cosa, busquemos pensar una misma cosa, busquemos seguir una misma cosa, es lo que va a sostener a la iglesia. Y Pablo dice, solícitos en guardar la unidad. O sea, debe haber una disposición, una solicitud. Para que haya unidad, hermano, y para que los problemas no crezcan, a veces necesitamos tratarlos, hablarlos, perdonarlos, orar juntos, ir a la palabra que Dios dice en su palabra, porque nuestra unidad nunca es en nosotros, sino es en Cristo y en su palabra. Amén. Y este era el problema de ellos. El problema de ellos era que decían, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Entonces Pablo ruega y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Cualquiera diría, los de Cloé son unos chismosos. Pusieron a contarle a Pablo lo que estaba pasando en la ciudad, chismosos. No, hermanos, hay cosas que es bueno hablarlas porque si no, no se tratan, porque si no, no se solucionan. Generalmente el pecado prospera en lo secreto, prospera en lo oculto y avanza en la medida que no lo tratamos. Muchas veces para tratar un asunto hay que sacarlo a la luz. Claro, los de Cloé lo que hicieron fue escribirle a Pablo, y eso fue muy sabio. Pablo era una autoridad espiritual entre los hermanos. Pablo conocía a los hermanos los respetaban. Él tenía toda la gracia para tratar los asuntos. Entonces los de Cloé a veces uno tiene que a veces tratar asuntos y es porque un hermano se le acercó, hermano, mira, está pasando esto. Y ahí uno no sabía, y ya sabiendo, pues uno tiene que pedirle gracias al Señor. Pero si nadie habla, si nadie busca ayuda, si nadie se... A veces es bueno esto que hicieron los de Cleofas, ¿no? Los de Cloé, perdón. Dice Pablo ahí en el 12. ¿Qué fue lo que le dijeron los de Cloé? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esa era la división entre los corintios. Y ahora Pablo pregunta en torno a esa división. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es una primera pregunta importante, ¿no, hermanos? En realidad, ustedes están dividiendo algo, pero yo les pregunto, ¿acaso eso está dividido? Hermanos, si hay una verdad tremenda que el Señor enseñó a sus apóstoles y por la cual oraba, era por la unidad. ¿Ustedes recuerdan Juan 17? Padre, yo no ruego por el mundo, sino ruego por ellos. ¿Saben cuál era el ruego del Señor? Que sean uno. ¿Y saben cómo se llegaba a esa unidad? Con este mandamiento. Amaos los unos a los otros. Porque para poder caminar juntos, hermanos, necesitamos amarnos. Por eso si algún momento llegamos a la cumbre de la carta,
¿Saben cuál es la cumbre de la carta? 1 Corintios 13. La preeminencia del amor. Sin amor no hay edificación. Sin amor no hay unidad. Sin amor no hay armonía. Podríamos decir que lo opuesto al amor es el orgullo. ¿Sí? Y es el pecado que vamos a ver que está detrás de la división de estos hermanos. Orgullo. Pero el amor, como Pablo lo va a decir más adelante, va a ser la fuente de toda verdad. Entonces, ¿acaso en el propósito de Dios, en la visión de Cristo para su iglesia, había división? No, hermanos. Siempre, y eso es bueno saberlo, siempre que hay división es fruto de una obra de la carne. En la iglesia, ¿no? Es fruto de una obra de la carne que hay que tratar. Entonces dice Pablo, ahora ustedes están dividiendo por nosotros, por mi ministerio y por el ministerio de Apolos y el ministerio de Pedro. Ahora yo les pregunto, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Qué pregunta también interesante, ¿no, hermanos? Es que yo soy de Pablo. Y Pablo se pone él mismo como ejemplo. ¿Acaso yo morí por ustedes? Porque ellos se gloriaban en los hombres. Y eso también es un pecado, hermanos. Porque Pablo, con todo lo que Dios lo usó, como Apolos y Pedro, era apenas un servidor, un mensajero. Pero Pablo nunca quiso atraer la mirada de las personas hacia él. Porque eso sería un error terrible, ¿no, hermanos? Y los corintios estaban causando eso. Ahora es tremendo, hermanos, porque en aquellos días los apóstoles nunca trajeron la mirada hacia ellos. Fue la iglesia la que comenzó con este pecado. En nuestros días es al revés. Son los pastores, los predicadores, los que atraen a las personas hacia ellos y su ministerio. ¿Sí? Sigue siendo el mismo pecado, comenzando desde otra parte. Entonces dice Pablo, ¿acaso? Hermano, tal vez Dios usó personas para su conversión, tal vez Dios ha usado personas para su edificación, pero en últimas ellos son solo servidores. Realmente el que murió por nosotros fue Cristo. No fue Pablo, ni Pedro, ni Apolos, ni fulano, ni sutano, ni menguano. Eso debemos saberlo, ¿no, hermanos? Porque eso nos va a dar una visión equilibrada de cómo debemos tratarnos también como hermanos y no vamos a dejar que esas cosas nos dividan. Dice ahí, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, si usted llegó a una iglesia o a un lugar donde fue bautizado en el nombre de un sujeto, eso es una secta. ¿Sí? Terrible, ¿no? Digamos, el movimiento brahmanista llegó a orar y a hacer algunas cosas en el nombre de William Marion Branham. Terrible, ¿no? Cuando se pone a un líder, un hombre, en el lugar de Cristo. Lo que hace el catolicismo romano poniendo al Papa en el lugar de Cristo. Una abominación, una aberración. Pablo dice, ¿ustedes fueron bautizados en mi nombre? Definitivamente la respuesta es no, ¿cierto? Y dice ahí, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces Pablo dice aquí, doy gracias a Dios que no bauticé a muchos, porque si no pondrían iglesia de Corintio bautizada por Pablo. ¿Sí? Bueno, más no bauticé a muchos, dice Pablo. Porque eso hubiera sido una excusa para su carne, para usted dividirse de los otros. O para usted sentirse más espiritual que los otros. Porque a veces esas cosas nos hacen sentir más espirituales, ¿no? Ah, no, a mí me predicó fulano, a mí me bautizó fulano, yo me congrego con fulano. Hermano, eso no lo hace delante de Dios, eso. Esos son instrumentos que Dios usa, pero eso no es para gloriarse, en ningún sentido. Dice Pablo, doy gracias a Dios que yo no bauticé a muchos. Ahora en este punto, hermanos, Pablo va a entrar aquí a la raíz de cómo va a tratar el problema de la división. Porque el problema de la división tiene una base, como lo vamos a ver más adelante, el orgullo. Y Pablo va a tratar el orgullo y las divisiones de la iglesia con un mensaje contundente. ¿Y saben cuál es el mensaje, hermanos? La cruz, el evangelio.
Y ahí es donde me parece tan sabio Pablo, porque si hubiera un problema de divisiones, nosotros traeríamos de pronto al bando de Apolos, al bando de Pedro y al bando de Pablo, les diríamos: hermanos, eso es una necedad, reconcíliense, pídanse perdón. Ya se pidieron perdón, listo, el problema fue solucionado. Así nosotros solucionamos las cosas, ¿cierto? Pero en medio de un problema como este, Pablo va a dirigir los ojos de ellos no a mirarse a ellos o no a mirar sus ministerios, sino a mirar la cruz. Porque el mensaje de la cruz es el antídoto para todos los problemas espirituales que nosotros tenemos. No solo la salvación que ofrece el Evangelio en la cruz de Cristo nos otorga perdón, sino es el remedio para nuestros problemas como iglesia. Y vamos a ver cómo Pablo enfoca la cruz, el mensaje de Cristo para esta iglesia. Entonces dice ahí: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, Pablo sentía y percibía que su ministerio principalmente era ¿qué? Predicar el Evangelio. Aún más que bautizar, los bautizos los podían llevar a cabo otros hermanos. Pero Pablo sentía que lo que él debía hacer y lo que Dios lo había llamado a hacer era predicar el Evangelio. Y no de cualquier manera, sino dice ahí, no con sabiduría de palabras humanas. El Evangelio de Dios no solo es el Evangelio de Dios, sino que debe transmitirse con la fidelidad y la pureza como Dios lo reveló. En nuestros días, en muchos lugares es el Evangelio más psicología, el Evangelio más autosuperación, el Evangelio más autoayuda, el Evangelio más y más sabiduría humana. Y en muchos lugares donde se mezcla ese Evangelio, el Evangelio ha perdido su poder. El Evangelio ha perdido su enfoque. El Evangelio ha perdido la capacidad de salvar a las personas. Entonces Pablo se preocupa más por el Evangelio y la manera como que él transmite el Evangelio que en aquellos asuntos en los que ellos estaban dividiendo, especialmente por los bautismos. Ahora miren cómo Pablo va a usar el Evangelio, hermanos, para tratar los problemas de división en la iglesia que hay en Corintio. Dice en el verso 19, hablando de este Evangelio, hermano, el Evangelio que nosotros hemos creído es bien interesante porque él trata varias cosas que hay en nosotros. Dice, pues escrito está, destruiré, en el 19, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Mira lo que dice Pablo. Antes de Pablo hablarnos del poder del Evangelio, Pablo nos dice que Dios se propuso destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos? Dios se propuso destruir la arrogancia y la inteligencia de los hombres. El Evangelio derriba todo tipo de altivez y de vanagloria en la persona. Para que los hombres se acerquen a Dios, los hombres tienen que saber que sin Dios, sin su sabiduría, sin su Hijo y sin Cristo, los hombres van a enloquecerse. Así estudien, así prosperen, así sean intelectualmente muy sabios, el hombre sin Dios lo único que le queda es la locura y la necedad. Porque en la sabiduría dice ahí, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Los hombres pueden estudiar, hermanos. Los hombres pueden tener conocimiento. Personas pueden ser muy intelectuales. Esta ciudad tenía mucha intelectualidad. Muchas universidades importantes, muchos filósofos sobresalientes. Con todo eso, dice Pablo, los hombres no pueden conocer a Dios. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta. Muchos de los grandes filósofos, los padres tal vez de la filosofía moderna, todos terminaron en manicomio, locos, desquiciados, suicidándose, deprimidos. ¿Sí? Terrible, porque eso es lo que estudian a veces los muchachos en una universidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es, dice Dios, ¿no?, en su palabra, animal, terrenal, diabólica.
Ahora, ¿por qué Pablo se está yendo por esos lados, hermanos? Porque ellos tienen que saber que cuando Dios los llamó, Dios no los llamó porque ellos eran sabios. Dios no los llamó porque ellos fueran inteligentes. Dios no los llamó porque ellos fueran importantes. ¿No? ¿Y por qué Pablo les va a mostrar a estos hombres que Dios los llamó siendo viles y pecadores? Porque cuando la persona entiende que no hay ningún mérito en ella, sino que Dios la llamó puramente por gracia, no existe en su corazón ningún asunto en el cual ella pueda gloriarse, jactarse, envanecerse, volverse soberbia, como ellos ya lo estaban haciendo. Entonces Pablo les va a mostrar de dónde los sacó. Mire, ustedes en el mundo estaban perdidos en su sabiduría. Estaban perdidos en su conocimiento, en sus filosofías. Ustedes estaban muertos, ustedes eran pecadores. Ahora, esa era la situación de los corintios porque en ese tiempo pues era una ciudad muy entregada al conocimiento griego. Pero hermanos, tal vez nosotros estamos perdidos en una religión falsa. Perdidos en vicios, perdidos en pecados. Perdidos en idolatría, perdidos en inmoralidad, perdidos en la borrachera, perdidos en el pecado sexual, perdidos en muchos aspectos. Y Pablo nos va a recordar de dónde nos sacó el Evangelio para que por un lado seamos humildes delante de Dios, pacientes los unos con los otros, y que tal vez en el único lugar que nosotros podamos gloriarnos es en la cruz donde Cristo murió por nosotros. No soy de Pablo, no soy de Pedro, no soy de Apolo, sino ahora soy de Cristo. Profundamente amado por Cristo, profundamente redimido por la gracia de Dios, sin merecerlo. Eso nos da una actitud humilde aún para nuestras relaciones como iglesia, ¿no? En estos días hablábamos con unos hermanos, no, es que fulano está haciendo tal y vamos a hablar con eso y no sé qué. Yo les decía, sí, tienen que hablar porque son hermanos y tienen que tratar los asuntos. Pero recuerde que usted también es un pecador. Salvo por la gracia de Dios, inmerecedor. Sea paciente y amoroso con su hermano. Porque usted no es más justo que él. Recuerde que la gracia es lo que lo tiene a usted en pie. ¿Está entendiendo la idea de cómo Pablo va a tratar el problema de la división, hermanos? Entonces dice ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, ese era el ambiente que ellos tenían. Por un lado estaba la religiosidad judía que quería ver milagros, señales. Y los griegos querían conocimiento. ¿Sí? Unos eran místicos y los otros intelectuales. Unos buscaban experimentar y los otros conocer. Pero Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y dice Pablo ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y en este ambiente es tremendo, hermanos, porque Pablo no se predicaba él mismo, ni Apolo se predicaba, ni Pedro tampoco se predicaba él mismo. El énfasis del ministerio de ellos y la predicación de ellos estaba ¿dónde? Centrada en Cristo. Hermanos, si es un peligro cuando el foco de nuestra enseñanza deja de ser Cristo para hacer otras cosas. Hay movimientos de la iglesia, de la historia de la iglesia, que dejaron de hablar de Cristo para hablar solo de la iglesia. Dejaron de hablar de Cristo para hablar solo de los últimos tiempos. Dejaron de hablar de Cristo para hablar solo, otras cosas. No es que no haya que hablar otras cosas, pero siempre el eje central de todo el mensaje es Cristo y este crucificado. A veces nosotros vamos a compartirle, lo invito a donde yo me reúno. ¿Por qué no? Usted era la iglesia tan bonita, los hermanos allí son esto, allí hacemos esto. No se trata de lo que hacemos, hermano. No se trata de cómo nos reunimos. Se trata de Cristo, hermanos. Ese es nuestro mensaje. Y porque ese es el único mensaje que va a salvar a los perdidos. Pero a veces nosotros hablamos más de otras cosas que de Cristo, ¿no?
Es que allá tenemos familias bonitas, allá la alabanza es muy bonita. Así la alabanza sea fea, hermanos. Así no haya familia, sino solo solteros. La gloria de la iglesia está en Cristo y su mensaje. La predicación de Cristo. Ahora, es cierto, hermanos, que cuando la predicación de Cristo es el eje central, eso ordena todo lo otro, ¿cierto? Eso ordena la familia, eso ordena la iglesia, eso trae un ambiente glorioso, pero nunca lo otro es lo principal. Lo principal es que el mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz. Nosotros somos un pueblo cristocéntrico. Por eso a veces hay tantas divisiones, hermano. Yo podría decirles, hermano, aquí de pronto no sé si van a rasgar sus vestiduras. Yo conozco muchas iglesias de muchos ambientes, hermanos, denominaciones, movimientos diferentes, que para mí son mis hermanos, porque predican a Cristo y a este crucificado. No, es que solo los que se reúnen en las casas, no, hermano, eso no es lo importante de la iglesia. Lo importante de la iglesia es Cristo y este crucificado. Si usted encuentra con un hermano que ha conocido ese evangelio y predica ese evangelio, es su hermano como mi hermano. Así se reúne en un lugar más grande o en uno más pequeño. Así salte en la alabanza o se quede sentado en la silla. Que a veces nos dividimos por tonterías, hermano. Cuando lo importante ni lo conocemos. Hay personas que no conocen ni siquiera lo que es el mensaje de la cruz, hermano. Ni el poder de ese mensaje, ni la gloria de ese mensaje. Entonces están gloriando en otras cosas. Cosas que no tienen sentido, que generan orgullo en vez de humildad. Generan división en vez de unidad. Dice... Pero nosotros, ojalá podamos decir así como Pablo, ¿no, hermanos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Y para los judíos eso fue un tropiezo. Ellos no podían creer en Jesús, su muerte, su resurrección. Para los gentiles la gente decía, Pablo. Una le dijeron a Pablo, las muchas letras te han enloquecido. Sí, la gente nos dice, usted está loco, ¿qué es eso que usted cree? Bueno, pues eso que para usted es locura, y eso para otros es un tropiezo, dice Pablo, para nosotros ¿qué es? Más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, los judíos buscan señales, pues busquen a Cristo, porque Él es el que tiene el poder verdadero de Dios. ¿Cuál poder, hermanos? El poder para llevar a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados a la salvación. El poder para cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. El poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable de los hijos de Dios. El poder de transformarnos de personas inmundas a personas santas. El poder de transformarnos de personas necias a personas sabias. El poder de transformarnos en personas orgullosas a personas humildes. El poder para transformarnos de locos insensatos a personas sabias y prudentes. Tan poderoso que es el Evangelio de Cristo, ¿no, hermanos? Que cambia vidas, que cambia corazones, que cambia por toda la eternidad nuestro destino. Tremendo, ¿no, hermanos? Y va a enfatizar ahora en la condición de estos hombres. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, ahora Pablo quiere que se examinen a ellos mismos y dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, mírense a ustedes, hermanos. Y se van a dar cuenta que no son príncipes, no son reyes, no son hombres no. Sino que Dios en su iglesia, ¿qué quiso hacer? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O
sea, si nos miramos en realidad, tal vez nosotros éramos los más necios, los más insensatos. Yo a veces me pongo a pensar en el grupo de amigos con el que yo andaba antes de Cristo y yo digo, yo era el más insensato, hermano. Yo era el más necio. Por Dios hubiera podido salvar a otros, otros eran más mejores, menos peores. Pero hermanos, Dios escogió lo vil, lo que no es, con dos propósitos. Un lado, la gracia es para los humildes, y otro, avergonzar a los arrogantes. Porque hay gente que se cree, tal vez uno de los mayores pecados que tiene nuestra, no nuestra, sino los hombres en general, es que los hombres se creen buenos, hermano. Se creen justos, se creen sabios. Y el Evangelio tiene el propósito de derribar esa arrogancia. El Evangelio salva a los humildes, avergüenza a los orgullosos. El Evangelio levanta a los pobres, humilla a los ricos. Y no estoy hablando de dinero, ¿no? Entonces dice ahí, sino lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, la iglesia es un monumento a la gracia de Dios y un monumento en contra del orgullo del mundo. En la gracia de Dios, en la iglesia Dios derrama su gracia y en la iglesia Dios avergüenza al mundo. ¿Por qué lo avergüenza? Porque el mundo, creyendo y jactándose en su arrogancia, Dios escoge salvar a los pobres. A lo que no es, a lo que usted dice, a lo que usted no espera, a ese escogió Dios. A ese que no lo merecía, a ese que era indigno, a ese que era más miserable delante de los hombres. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto que Pablo nos está diciendo? Dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, el fin del Evangelio de la cruz de Cristo es que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, ninguno de nosotros diga, Señor, si ves, estoy aquí por mis obras. Señor, estoy aquí, si viste lo que hice, gracias a eso llegué aquí. No, el fin de la gracia es que ninguno se jacte en la presencia del Señor. Hermanos, delante de Dios, ninguno de nosotros tiene méritos. Me disculpa si eso le molesta, pero es la verdad. Delante de Dios fue por gracia, inmerecidamente. Usted no va a decir, bueno, Señor, ahí fuimos mitad y mitad, usted hizo una parte y yo hice la otra parte. No, hermanos, ni mitad, ni 99.9 y usted un 0. Nada. Fue totalmente por gracia. Cuando lleguemos allá va a ser como cantamos. Fue por Cristo, fue por gracia, fue por fe, fue por tu palabra, y no a nosotros damos gloria, sino a tu nombre. Amén. Solo tú, Señor, solo Cristo, solo su gracia. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué Pablo está aterrizando a los corintios? Porque Pablo nos está aterrizando, hermanos. Estos griegos eran bien orgullosos. ¿Sí? Y hay gente que es así, ¿no? Llega a la iglesia y todavía se siente, se impone, llega a la iglesia y todavía cree que es mejor que los, pero llega un momento donde Dios lo va a comenzar a bajar, y lo va a bajar, y lo va a bajar, porque las divisiones vienen del orgullo, hermanos, y Dios, para librar a la iglesia de esas cosas, tiene que bajarle el orgullo a algunos, tiene que desinflarlos. O se afinan, o Dios lo afina, hermano. Pero Dios va a tratar el orgullo en nosotros, porque eso es un problema para la iglesia. La Escritura dice así: Dios le da gracia a los humildes, pero ¿a qué? Al soberbio que hace Dios, lo resiste. ¿Y saben qué significa ese verbo resistir? Dios está contra él. Dios está contra nuestro orgullo, hermanos, porque nuestro orgullo causa muchos problemas.
muchas divisiones. Hermanos, uno se siente a tratar una y otra vez problemas, por ejemplo, de familia. ¿Y saben cuál es el problema de muchas familias? El orgullo. ¿De los dos o de uno de los dos? Muchas veces uno va a lugares donde los problemas son tan grandes, pero la raíz a veces es tan pequeña, pero muy poderosa, y el orgullo. Entonces Pablo está derribándolos. ¿Sí? Y a un punto donde les dice, hermanos, ustedes no se pueden jactar ni por mí, ni por Pedro, ni por Apolo, ni por nada. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Más dice ahí en el 30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, por Dios ahora en Cristo Jesús hemos sido perdonados, justificados, redimidos, somos sabios y hemos sido santificados. O sea, todo lo que nosotros mismos no podíamos por nuestra necesidad, nuestro pecado, ahora Dios lo ha hecho ¿cómo? En Cristo. O sea, todo lo que ustedes tienen es por Cristo. Gracias a la bendición de Cristo. Gracias al poder de Cristo. Gracias a la sabiduría de Cristo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de alguna virtud, todo lo que hay en nosotros honorable es por Cristo. Como decía Calvino, si han visto algo bueno, en mí es Cristo. Si han visto algo malo, es Calvino. Así podríamos decirlo de nosotros, hermanos. Si usted ha visto algo bueno en nosotros, usted ha visto algo de Cristo. De la gracia de Cristo, del perdón de Cristo, del amor de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Si usted se ha encontrado algo feo, se encontró con Pablo David. Y hay muchas cosas feas en Pablo David. Si hay algo de admirar, hermano, de imitar, de reconocer entre nosotros, es Cristo. Amén. Cuando hay algo feo es que salió nuestro yo, nuestro viejo hombre. ¿Cómo concluye Pablo? Dice ahí, ¿para qué? O sea, todo esto es ¿para qué? Como ya estaba escrito. ¿Qué es lo que ya estaba escrito? Si usted se va a gloriar, gloríese en el Señor. Es que yo soy de Pablo. ¿Quién es Pablo, hermano? Dice Pablo, ¿no? Es que, ¿quién es Apolos? ¿Quiénes son ustedes mismos? Si en alguien o en algo podemos gloriarnos es en Cristo, en el Señor, en su cruz. Si en algo podemos decir, definitivamente he sido muy privilegiado, fue que Cristo murió por mí. Cristo tomó mi lugar. Cristo decidió venir a salvar a este pecador, a este vil, a este pobre, a este miserable. En eso sí podemos gloriarnos. En un sentido, si hay algo en lo que podemos enorgullecernos, en un buen sentido de la palabra, es decir, oiga, Cristo murió por nosotros, hermanos. Eso sí es algo para jactarnos, es algo para cantar, hermanos. Es algo para anunciar, eso es algo para decir, Cristo murió por nosotros. Pero ellos están diciendo, no, yo soy de Pablo. O yo soy de esto. O yo tengo esto. O yo sé esto. Hermano, todo eso en comparación a Cristo es nada. Entonces la manera como Pablo comienza a tratar el problema de división y lo va a seguir tratando, apenas leímos el primer capítulo, es llevándonos a la cruz. Donde Dios nos amó, donde Dios nos justificó, donde vemos nuestra condición, pero también vemos la grandeza de la obra de Cristo, la cual nos gloriamos, nos gozamos y por la cual estamos firmes. Entonces, mis hermanos, terminamos diciendo, hay que buscar la unidad. Amén. Pero la unidad de la iglesia siempre va a tener su lugar cuando primero reconocemos quiénes somos, cuando primero nos humillamos y por otro lado cuando reconocemos también qué hizo Cristo por nosotros. Y nos gloriamos en esa perfecta obra. Vamos a orar, mis hermanos, para dar
Gracias al Señor por su palabra.